Uno de los más importantes de estos 5 pilares, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Vamos a dar el ejemplo, los van a anestesiar. ¿Cuál sería el pilar más importante dentro de un proceso de van involucrar un proceso quirúrgico? Que no se presente dentro de la cirugía, no disección, exacto, doctora. Y otro segundo muy importante, que uno amerita, se entra por una, no sé, ¿ustedes se acuerdan cuando los cirujanos están cosiendo bien? En el caso de que estuvieran siendo sometidos a un proceso quirúrgico. Conciencia. Ya, conciencia para que no recuerdes ese proceso traumático. Y habían otros, ¿no? Como siempre poder el sistema nervioso central, no solo dosificarlo al paciente, ¿no? La analgesia. Entonces, esos 5 pilares que hemos hablado deben quedar bien cuadrados, como están en la cabeza, porque, como les dije en un inicio, va a ser justamente la base, ¿no? Para que podamos entender si cuando yo le voy a presentar al doctor el protocolo, sea óptimo en base a esos 5 conceptos que hemos hablado, ¿no? Unas cosas por ahí muy conocidas. Hay que mandarlo con el endocrinólogo, porque ahora no está quemado. No sé, ¿no? Sí, es la alopecia, gordito, macho y hembra. Macho, si por ahí tiene prepucio pendulante, posible candidato a síndrome de. ¿Verdad? ¿Han llevado eso ya todavía? ¿Todavía no han llevado clínica de caminos? Hay enfermedad hiperhidrotismo, síndrome de Cushing, que es lo que característicos son signos patognomónicos obesos, prepucio pendulante, exposición de cabeza de glande, cola de rata o esa alopecia característica. A menos, como digo, que su dueño ahí pregunta, pues, si lo han quemado, ¿no? O sea, si le ha caído agua o algún tipo de accidente, ¿no? Pero esos perritos son también para un manejo especial en la anestesia, los pacientes endocrinos. ¿Ya? Tienen un manejo mucho más especial, por así decirlo, porque hay gente que no va a metabolizar muy bien las drogas, ¿no? Hay algunas drogas que tienen por ahí ciertas limitaciones. Ahí vuelvo a decir qué importante es saber clínica para poder hacer el test. O si lo trato con cualquier otro, no me va a ir pues, posiblemente bien, ¿no? Hoy día vamos a hablar de la farmacología aplicada a la anestesia veterinaria, ¿ya? Vamos a ir desdoblando. Normalmente, en base a la experiencia, esta reflexión de experiencia, tenemos que saber pues, de que hay un montón de drogas que tienen distintos mecanismos de acción, que eso servirá como base para que posteriormente yo sepa qué drogas voy a restringir en cierto tipo de patologías, en cierto tipo de pacientes como tal, ¿no? Por ejemplo, en la clase pasada hablaba del típico gato obstruido, que como bien columpio le va a llegar a aquellos que se dediquen a clínica de perros, ¿no? Esos que por sedimento, por una cistitis idiopática y inflamó intracraniana, por ejemplo. Entonces, si estamos hablando de que hay una patología renal como tal, urinaria, es lógico que si tengo una obstrucción y si de arriba se produce orina y baja por dentro de la vejiga, pero estoy obstruido al final, tengo un compromiso a nivel renal. Entonces, voy a tener que tener dentro de mi protocolo quizás drogas que no se metabolicen por ese medio, porque uno de los principios básicos de la anestesia es tratar de que el individuo, al terminar el proceso, termine mejor de cómo ingresó y más no generar mayor daño. Quiere decir que si yo sé que la ketamina, que es un disociativo, el alfa, desmedomeína, silacina, qué sé yo, tienen ruta renal, entonces quizás no, por criterio propio no voy a utilizar estas drogas para un gato con flujo, ¿no? Entonces la intención de esto es saber más o menos cómo ingresa la droga, a qué se une, por dónde va y por dónde se excreta o no, ¿ya? Y es algo que en la práctica diaria ustedes van agarrando su experiencia, esa cancha, por así decirlo, ¿no? De que en un momento ya voy descubriendo, ¿no? Hepático renal, tengo tal, posibles planes anestésicos para eso, ¿no? Endocrino, tengo tal plan para ese. Cardiópata, tengo tal plan, ¿no? Hay un órgano en el cual no se salva del pase de las drogas y de su impacto hemodinámico que existe. Y justamente es el que mencionaba, el corazón.
¿no? Entonces a esos pacientes cardíacos tienen un manejo mucho más especial, por así decirlo, ¿no? Por eso hoy en día está dentro de la batería de pruebas que normalmente se solicitan. Tenemos que ir de la mano con el cardiólogo, ¿no? Y que el cardiólogo muchas veces nos da la veda para poder hacer el proceso o no, ¿no? Ya indicará primero medicación o estabilización y luego, a menos que sea una emergencia, pues, ¿no? Pero en la mayoría de los casos o de veces, normalmente necesitamos de esta extensión de pruebas complementarias, ¿no? Antes era muy común hemograma, bioquímica y si había plata, análisis. Hoy en día no, hoy en día sometemos a un montón, por ejemplo, a este nano que se sospecha, candidato a tomar T4, 3 libre, como tal, o un paquete endocrino para determinar por ahí esas cositas, no hay un posible diagnóstico, ¿no? Entonces, pero el corazoncito es el órgano que no se salva de nada, todo pasa por ahí. Para el hepático sufrimos tal droga, para el renal tal droga, para el endocrino hago un manejo así, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso siempre presente, ¿no? Nuestro bendito corazón siempre está ahí, generando dolores de cabeza. Bueno, dentro de la reflexión de la experiencia, sí hay un montón de procesos farmacológicos que para eso yo no tengo que profundizar tanto porque usted ya lleva los fármacos. Mi función aquí es más por ahí tocar algunos puntos claves y ya lo que es a manera más profunda esto de la sinapsis, de receptores y todo lo que llevan los fármacos se lo dejo a su profesor, espero que lo hayan llevado y lo hayan prestado atención. Como norma general, lo ideal sería pues, reconocer los mecanismos de acción de los fármacos según la afinidad y eficacia. ¿Ya? Aquí vamos a hablar más de qué compromiso tenemos de alguna u otra droga, qué efecto negativo, por ahí positivo en su ruta, para que más o menos aprendamos eso y de esa forma ¿ya? Hoy vamos a hablar de introducción, farmacología, farmacocinética, farmacodinámica, por ahí ahora la opioides, glutamato y receptores ADA, ¿ya? Normalmente pues un anestesiólogo anda así, ¿no? Como parece electricista contando cables, siempre mis colegas se ríen en ese aspecto cuando nos ven colocando una u otra cosa. Hoy en día más que sumamos cada vez cada juguete, accesorio, aparato, ya no tengo donde, por así decirlo, meter más cosas ya, ¿no? El servicio rodante es cada vez porque quiero más cositas yendo el carro, ¿no? Lo que les había hablado, para poder entender esto necesitamos justamente saber de analgesia, sedación, protección neurovegetativa, inconsciencia, biorelajación e inmovilización. ¿Ya? Hablamos ayer, la clase pasada, de la finalidades para un anestesiólogo, ¿no? ¿Dónde involucrar? Casi en todo, como les dije la semana pasada, ¿no? En grosso modo, creo yo, más en el manejo quirúrgico, ¿no? O sea, la cirugía es como el pan de cada día. Mucho también en tema de contención, aquellos que se dedican a silvestres o en algún momento se van a meter en esa área. Si es que es así, bueno, les voy invitando a decirles que van de la mano y necesitan aprender anestesia para la contención, de ser un megavertebrado, un felino grande, porque sería imposible poder hacerlo, ¿no? Hoy en día también involucramos mucho en la arqueología con el manejo del dolor, ¿no? ¿Se acuerdan que la clase pasada les hablaba de que dentro de la evolución de la anestesia teníamos los famosos bloqueos locorregionales? Hoy en día un bloqueo locorregional no solamente se va a aplicar para aquel paciente que va a ser sometido a un proceso, ¿no? En el cual yo quiero disminuir drogas debido a que al colocar un bloqueo en el órgano diana, en el nervio diana como tal, generemos la insensibilización y así la disminución de la nososección como tal. Pero también nos pueden llamar para un proceso, por ejemplo, ¿tienen alguna idea en el cual podríamos aplicar esto para el manejo del dolor, el tema de los bloqueos, sin qué tipo de patologías? Por ahí. Estamos chicos, yo no soy el único que tiene que hablar, aquí interactuamos todos. ¿Cómo cuál es, doctora? A ver, una. No me digas un nombre específico, pero más o menos dame un ejemplo. ¿Alguien tiene un familiar con una
eso lo transmitimos. ¿Qué sufren mucho los perros? La displasia de cadera. Existe un bloqueo que se llama el famoso gin tonic, normalmente donde bloqueamos en la área del ilion y bloqueamos en la rama transversal de la primera S1 como tal, ya generando así insensibilización de la cápsula articular. También hay otro bloqueo en el cual puedes bloquear cápsula articular directamente como tal, ya. Ahora, eso tiene un pro y un contra. Existe en Argentina, salió un fármaco que se llama Novita, que era una bupivacaína encapsulada con liberación lenta, ¿ya? Y no sé si sepan, pero allá hay mucho manejo de perros de campo, como tal, por las grandes pampas que tienen, su manejo de ganado, ¿no? Entonces, la intención de generar este fármaco era que ellos, no sé, ese golden, muy campeón en el tema del trabajo, pero que lamentablemente la edad ya no le ayuda, ¿no? Ya está con ese posible proceso degenerativo, ¿no? Ahí involucrada, por ejemplo, un bloqueo con bupivacaína que podría ser una solución mediática rápida a la analgesia de esa zona articular. El Novita también generaba eso, ¿no? Era un inyectable que se calculaba según peso, se ponía en la zona cerca de la zona de acción y se iba liberando la bupivacaína de manera lenta y así generaba analgesia. ¿Cuál creen que sea el bendito inconveniente a eso? Porque todo tiene su propio forma. ¿Pero cuánto era su tiempo de duración? 6 meses, un año, a veces, dependiendo del paciente. ¿Pensamos? No lo escuché bien. ¿Cómo cuáles? Los perros tienen conciencia como tal ante, no sé, yo soy perro, tengo una displasia de cadera, me duele, me cuido, pues no, perdón, soy humano, me van a hacer esa infiltración. Es lógico que yo, porque estoy infiltrado, y ya no me duele, me voy a mandar a, no sé, subir 9 pisos todos los días. Y yo sé que, si bien he suprimido dolor, no estoy suprimiendo el proceso degenerativo, ¿verdad? Entonces, por ahí va la idea. El fármaco salió como la gran novedad, se vendió como, no sé, la panacea, ¿no? Pero, ¿cuál fue el inconveniente? Que empezaron a ver perros como justamente que debido a las infiltraciones, los dueños seguían haciéndolos trabajar, y eso terminaba con una aceleración del proceso degenerativo, ¿no? Entonces, hoy en día, este tema de suprimir dolor va de la mano con otras cosas, ¿no? Como la sonoterapia, como el enriquecimiento de ozono a las plaquetas infiltradas en la zona, para tratar de ralentizar ese proceso degenerativo. Y junto con a la mano va el bloqueo para el tema de la analgesia. Pero tenemos que tener presente que hay que informar al propietario de que si bien estamos generando analgesia en ese paciente, el proceso degenerativo va a seguir y que por ende igual tiene que cuidarlo, pues. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, es una forma o un motivo en el cual intervenimos en el tema de la analgesia. Las convulsiones, las famosas terapias del sueño, ¿no? No sé, aquel que practique en un momento le va a llegar ese distemperoso, le va a llegar ese epiléptico sin posible origen, le va a llegar a aquel que tenga algún tumor cerebral, aquel que tenga algún tema de meningitis, aquel que debido a un proceso, no sé, por Ehrlichia que haya generado hacia la fase neurológica y manifieste cuadros neurológicos marcados en los cuales tengo que involucrarme y tener que hacer una terapia de sueño. Fármacos como los hipnóticos, como el propofol, intervienen, fármacos como las benzodiazepinas, son nuestro pan de cada día. Normalmente, en mi caso, siempre tengo ganas para hacer terapias de sueño. Empiezo con benzodiazepinas, luego con hipnóticos y finalmente a todo el mundo puede haber conocido el bendito fenobarbital, ¿no? Que te meten en tu cajita, que viene 40 mg como tal, y se maneja dosis de 2 miligramos kilo. Casi siempre lo uso como última opción. La intención es tratar de apagar el cerebro con el opio, con el hipnótico o con la benzodiazepina, dando un reseteo, por así decirlo, a ese cerebro, y esperar que luego la terapia de sueño no manifieste. Pues. Si con mi dosis de terapia de sueño de hipnótico, propofol, conseguí que ese bicho ya al despertar, después de 4 horas de terapia, ya no tenga este problema neurológico, pues un éxito. Ya luego lo mando, neurólogo te encarga, porque no es mi área, ¿no? Si no me funciona el hipnótico, subo mi gama a benzodiazepinas. Midazolam me gusta mucho la infusión continua. ¿Ya? Puedes utilizar también diazepam, pero si no un poquito se deposita. Particularmente no soy amante del diazepam, no lo uso, sinceramente. ¿Ya? No lo uso.
¿Para qué? Pues si tengo midazolam, cardioprotector, mejor relajador muscular, aporta hipnosis, tiene un montón de ventajas bonitas. Pero yo no, puede ser que escuchen a otro anestesiólogo y que sí le guste mucho el Zepam. Mi colega, el cirujano, el doctor Rodríguez, usa mucho el Zepam, por ejemplo, le gusta, su manejo clínico que tiene. ¿Ya? Y en las eutanasias productores, ¿no? Una eutanasia es un proceso, siempre le digo a los propietarios, diseñado y creado justamente para que el individuo que vayamos a pasarlo al otro plano se vaya de forma cómoda, sin dolor. Todo el mundo conoce el T61, ¿no? Esa droga que colocamos para generar el paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué un humano cuando tiene un problema de parada cardíaca se engarrota, normalmente se agarra el pecho porque genera dolor los doctores? ¿Ya? Es por eso. Entonces, ustedes para hacer su eutanasia traten de ser más humanos. Yo conozco muchos colegas que siempre se usó eutanasia. No sé, pues, alfa, pentobarbital, no sé, sila, pentobarbital y acepromacina. ¡Wow! Cae el 61. De las drogas que yo les he hablado, ¿cuál aporta analgesia sin marcada somática? Ninguna. ¿Ya? Entonces, siempre que vayamos a hacer un proceso eutanásico, por favor, sumen un opioide dentro de esa MPA para conseguir esa inducción profunda en tu paciente, pero con analgesia. Para que cuando tú coloques ese estallamiento sea intracardíaco, endovenoso, más endovenoso duele mucho, intracardíaco, este hecho pues no vaya cómodo, ¿no? Es lo ideal, porque sean humanos, más humanizados en ese aspecto, ¿ya? Y algo que lo voy ahorrando es el hecho de que quizás las primeras eutanasias siempre chocan, ¿ya? Más quizás a las mujeres. Ya veo que es un poco más frío somos en ese aspecto, ¿no? Pero te vas puliendo en lo que va avanzando en tu vida, que llega un punto y que vas a estar mecanizado. Sí les digo, por favor, jamás traten de manifestar esa actitud hacia el propietario. Él está perdiendo su mascota, es un animal que quizás le ha acompañado en los peores momentos de su vida, siempre ha estado con él, entonces lo mínimo es tratar de empatizar con el propietario. ¿Ya? Y siempre les adelanto, no sé si lo sepan esto, pero uno de los últimos sentidos que se pierde antes de la muerte, ¿cuál creen que es? La audición. Entonces, particularmente yo siempre les comento esto a mis clientes y les digo que por favor, una vez que yo haga la MPA, hasta que ese animalito entre en plano, les doy un tiempo para que se puedan despedir y les comento que por favor le hablen, digan, porque ese bicho se está yendo, lo que digamos, quiere es la protección de su sueño. Y creo yo que escucharlo en esa fase tan complicada para él es algo de alguna u otra forma beneficioso. Y se va a dar cuenta también ustedes en la experiencia, de verdad, los bichos esperan a su propietario. Yo he tenido muchas situaciones de internados complicados del propietario. Bueno, doctor, sí, ahí me estoy acercando. El perro está sufriendo, está hiperventilando, está mal, pero como sea, aguanta que el dueño tenga el dueño. Parece mentira, a veces llega el dueño y a los minutos se genera el paro cardiorrespiratorio solito. O sea, es como que eso no es una parte científica, sino es algo que lo hago en base a mi experiencia y veo, ¿no? De que de verdad los animalitos a veces esperan hasta el último siquiera volver a tomar contacto con su propietario. ¿Ya? Entonces, sean más humanos en ese aspecto, doctores. La farmacología aplicada a la anestesia veterinaria es importante a la hora de decidir el uso del fármaco, ya se lo dije. No permite saber características farmacocinéticas y dinámicas del principio activo, así con las diferentes formulaciones presentadas en el mercado para una misma droga. ¿Ya? Es el proceso de llevar el fármaco hasta la molécula subjetivo y retirarlo del cuerpo como tal, ¿no? Lo que el cuerpo le hace al fármaco que ingresa. Tenemos lugares de administración, por ahí creo que vamos a hablar más adelante. ¿Ya? ¿Cuáles son los lugares los métodos de administración de drogas? Ya ahí, por ejemplo, ven uno. Oral. ¿Qué dijeron? Oral. Tópico, ok. Intravenosa. Subcutánea e intramuscular. Y hay que reconocer eso, pues. O sea, doctores, no se les pretenda, no sé. A mí me pone de colores cuando voy a hacer una OVH y pregunto si han hecho la premedicación analgésica, ¿no? Por si acaso tengo que saber, no puedo volver a doble dosificar a ese paciente, ¿no? Sí, doctor, le he puesto meloxicam subcutáneo. ¿Cuánto tiempo creen que actúa esa droga a llegar a nivel de plasma en el paciente? ¿Tienen números? No sé cuánto, horas, minutos,
¿Y cuánto tiempo actúa en promedio una droga que se coloca intramuscular? Hasta un nivel plasmático o idóneo deseado. ¿Nadie? ¿No les enseñaron esa palabra? Bueno, normalmente un subcutáneo, un par de horas. En promedio, la mayoría, si son con vehículos liposolubles, 2 horas. Si es hidrosoluble, quizás un poco menos. ¿Ya? Intramuscular, en promedio, a nivel plasmático idóneo, o sea, lo deseado, más o menos media hora, 45 minutos. Entonces, si ya vamos a empezar la VH, el doctor está cortando, yo pregunto, sí, doctor, he puesto en subcutáneo meloxicrama. Ese doctor acabaría, digamos, es un cirujano con no tanta destreza, hace una VH, no sé, en 45 minutos, ¿ya? ¿Y qué pasó con la hora? Va a estar todavía hora y 15 para que esa droga recién llegue a nivel plasmático, sí, posiblemente genere algo de energía, porque no es un cóctel, por ejemplo, que yo utilizaría idóneo para una VH. ¿Ya? Entonces, eso es algo importante que deben de saber, ¿ya? Y en el intramuscular hay muchos factores que pueden hacer cambios erráticos. O sea, a la doctora le coloco, no sé, desmedetomina con ketamina, desmedetomina con ketamina, desmedetomina con ketamina. Van a haber factores como, quizás anatómicamente en la zona de inoculación muscular, tenemos mucha fascia, pues la molécula tiene que pelear para salir de la fibra como tal, muscular, para pasar una fascia, para poder llegar a los vasos y distribuirse. Quizás del primer ejemplo tiene mucho tejido adiposo. Entonces la distribución de la droga es muy variable en cada individuo. Tenemos ya metidas en la cabeza promedios de tiempo, pero me pasa a veces, y ustedes lo van a ver con sus pacientes cuando ya les toque sedar, ¿no? Vamos a probar acá y acá lo mismo, y el de acá cayó planito, una mantequilla bonita, y el de acá, doctor, tengo que repetir dosis porque ese ni siquiera está todo todavía consciente, ni siquiera se pone en esfinge, me dejo entender. Entonces ahí eso también es algo que tienen que aprender más o menos a saber, ¿no? Por eso es que normalmente no gusta la vía intramuscular. Salvo, puede ser secundario posible, ¿no? Pero tienen que pelear a caballero, ¿no? ¿Y qué es lo malo? Ya les enseñé en la clase pasada de que si uno pone un intramuscular, no cayó bien según mi plan, vuelvo a colocar, estoy con una sobredosis, ¿no? De nivel plasmático ya no es ruidoso, sino y hay veces pasa que hasta una tercera dosis. Ahí también viene la experiencia del anestesiólogo. Si yo sé que tengo un perro ansioso, nervioso, yo no voy a perder el tiempo de frente 7 microgramos de metomina y ese se cae, porque cae. ¿Me entienden? Hasta no, la dosis dice 2, 3. ¿Me entienden? Como tal, si son alumnos, díganle qué pasa. Bueno, tenemos que las dosis de administración como, perdón de mi hermano, la absorción al sistema circulatorio atraviesa membranas biológicas para salir del plan y llegar a los diferentes tejidos, lo que les hablaba, ¿no? La metabolización, vamos a tener distintos órganos que puedan metabolizarlo. Va a haber drogas, siendo de la misma familia, que van a tener distintos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, si yo utilizase fentanilo, que es un opioide, para una cesárea, yo lo tengo entendido que va a pasar la barrera placentaria, entonces por ende va a afectar o no a los cachorros. Pero teniendo otro, como el buen amigo que les enseñé, el remifentanilo tiene esa particularidad, no traspasa la barrera transplacentaria, entonces no impacta en la hemodinamia, ni en la depresión, ni en la sedación de un cachorro. Es ahí, por eso es que hoy en día es uno más adelante vamos a hablar de eso, del protocolo de anestesia, pero para cesárea, pero es una de las drogas que normalmente, o sea, hay 2 rutas ahorita actuales, por así decirlo, para cesáreas. El uso de los hipnóticos, epidural y colocación de amidas, en este caso DIO, UPI, en la zona de corte, ¿ya? Y la otra es la utilización de, en este caso, un bolo o un flushing de remifentanilo hasta que caiga, un cacho de propofol para intubar y mantener un halogenado y remifentanilo. ¿Ya? El halogenado, como tiene efecto rápido de salirse del cuerpo, apenas lo cortas, no impacta, y como el remi no pasa cachorro, tenemos también esos 2 protocolos para tratar de sacar cachorros con un score elevado de vitalidad. Como tal, se mide de 1 a 20 y normalmente con otros protocolos modernos tenemos 16, 17, 18. ¿Qué quiere decir eso?
Cuando yo estudiaba y asistía al cirujano en los lugares donde he trabajado, ese estaba media hora. O el asistente, ¿no? Voltea, sopla, succiona. O sea, hasta que después de cianótico, sedado, a la media hora recién había movimiento. O sea, si hablamos hoy en día de clasificación de score, eso diría yo que sería un 6, 7, 8. Como tal. Hoy en día no, hoy en día, si han visto la cesárea, uno va a tener la oportunidad de ver una cesárea moderna o actual, dentro del protocolo, corta, chapa, el cirujano jala pellejito de cuello y ya está llorando. Ellos ni siquiera ya limpian vía aérea nada más y ese bicho ya está llorando, porque no hay impacto hemodinámico en él, ¿ya? Siempre acostúmbrense que lo primero, si en algún momento son asistentes de una cesárea, le ahorro la molestia a sus posibles tutor que le toque, es que se asegura la limpieza de la vía aérea. Olvídense de que algunos ni siquiera han limpiado vía aérea y están tratando de ligar el placenta. Se olviden. Al contrario, hoy en día hay estudios modernos que eso no debe hacer. O sea, rápido no interesa. ¿Ya? Lo que me interesa es el aseguramiento de la vía aérea. Ya no están ligando placenta, están secando todo el mundo del cuerpo para recién agarrar y succionar. Está mal. ¿Ya? Por favor, prioriza vía aérea en un cachorro. ¿Ya? Bueno, tenemos que saber que hay drogas que en su absorción van a viajar como drogas libres o unidas a las proteínas plasmáticas. Por eso es que cuando yo veo una bioquímica sanguínea, para mí es muy importante albúmina, proteínas totales, ¿ya? Y si hay alteraciones en mi proteína, eso lo voy a adelantar, anótenlo, ¿va? Porque cuando tengan una bioquímica con esas alteraciones, ni siquiera se ocurra o se atrevan a mandarle a su profesor, en este caso yo, aquel que está alterado en albúmina, en proteínas totales, ACT, ALT, porque les estoy diciendo de que hay drogas que se unen ahí, así si hay disminución de estas mismas, ¿va a haber un acople correcto o no? No, ¿verdad? Por ende, ese perro va a metabolizar más rápido o más lento. ¿Ya? Pues ojo, pestaña y ceja eso. Distribución, bueno, hay órganos con mayor posición en el cual y tejidos, ¿no? En el caso de los hipnóticos como el propofol, perro obeso, calidad de demorar en levantarse. Porque el propofol tiene afinidad hacia la molécula lipídica. ¿Ya? Luego volverá a la circulación en general para ser metabolizado y eliminado en medio de detección, ¿no? En el caso de los halogenados, simplemente se elimina todo mediante la respiración. En el caso de la alfa, beta, renal, benzodiazepinas, mucho cuidado con el tema hepático, porque por ahí metaboliza y ya todos ustedes van a ver, esa es una ratita. Vamos a tener ciertos mecanismos que sean sistémicos, tisulares, celulares y moleculares, la definición sobre un sistema, efectos sobre una función de tejido, el celular, la transducción, y a nivel molecular la interacción con el sitio de acción molecular del fármaco, ¿no? Tenemos algo que se llama afinidad, la capacidad de la droga de unirse a un receptor específico. Entonces, si tengo más afinidad hacia algo, voy a mantener mayor potencia y una menor dosis necesaria, ¿no? Y la actividad intrínseca del conjunto de procesos celulares que genera la droga para lograr el efecto farmacológico. Entonces, a mayor actividad intrínseca, mayor efecto farmacológico y por ende es mucho más eficaz. ¿Ya? Tenemos por ahí algunos agonistas puros que tienen una afinidad casi de 100%, los protagonistas no, y antagonistas parciales que normalmente es menor al 100%. ¿Se acuerdan cuando les daba, la semana pasada les hablaba de que, bueno, vamos a dar una experiencia. Hoy día tuve una charla para una empresa que hace cursos de posgrado como tal. Normalmente dentro de los ponentes, bueno, yo manejo perros y gatos porque antes de meterme en exóticos, muchos años de servicio de anestesia, ¿no? Entonces ese día tocó que no habían pacientes, o sea, el curso fue en Huancayo, ¿ya? En invierno. Le fallaron a la empresa los perros que iban a traer. Dentro de los protocolos de mis dos colegas que fueron conmigo, porque a mí me llamaron para exóticos. O sea, ellos dos perros como tal, ¿no? Pero le prometieron un doricocéfalo juvenil a Saúl. Le fallaron. Las personas que iban a traer esos perros aquí de albergue no se acercó. Y quedó como una opción que uno de los que nos invitó allá quería American Bully, ¿ya? Exóticos encima. Entonces, doctor, como no hay perro, va a tener que ser sus perritos. Encima iban a hacer palabras en un carro, ¿ya? Y narinas, ¿ya?
Estamos también ese cuadro de cirugía en ese termo, ¿no? Llegan a Huancayo y llegan unas cosas gigantes, con psoas, pero al 100%, síndrome obstructiva del encéfalo, a eso me refiero, ¿ya? Las narinas cerradas, respirando morados, cianóticos, juntos avanzaban un poquito, ¿ya? Terminé, yo, bueno, con mis bichos exóticos, yo terminé rápido con eso en mi gallina, y dije, ya, bueno, ya terminé, me voy cuando yo terminé. Doctor, por favor, pues, usted ayúdenos, pues, porque son 3 perros, como tal, ya los doctores han cogido. Y yo decía, Dios mío, ya viene lo que se me viene, ¿no? Ya, bueno, eso es mi reto. Y sí, pues, el proceso, ya, como tal. Cuando pido droga, normalmente digo, yo no uso fentanilo, porque el fentanilo, como opioide, en ese proceso como tal, genera mucha excitación. Por excitación, ¿qué va a pasar con el patrón respiratorio? Disminuir o acelerar el patrón respiratorio en un paciente excitado. Acelera. Excitado, ¿verdad? Entonces va a aumentar, ¿no? Si han resolucionado paladar con puntos, ni siquiera como ligación, que son electrobisturí por vibración, ¿no? Que coagula y no pasa nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar si era un paladar así y ahora ya lo corté, pero de todas maneras ese perro súper excitado, ¿qué va a hacer con ese paladar? Va a estar así, ¿no? ¿Qué creen que puede pasar con esos puntos? Ya, ¿verdad? Un vaso reventar, braquicéfalo, que ya desentubaste. ¿Complicación o no complicación? ¿No? Y eso pasó, pues. Por ahí el cirujano no me aseguró bien y el perro empezó a hiperventilar. Pero previo a esto, yo hubiese querido trabajar, como sea, el REMI, porque se entra y sale cuando lo corto. Pero como no había que trabajar con lo que tenían ellos en Huancayo. En esa época, estoy hablando del año 2022, más o menos, su nivel anestésico de los colegas allá no era tan como ahora ya tiene casi el mismo nivel que Lima, ¿ya? Entonces tuvimos que estar fentanilo y ese perro que yo anestesié, pucha, levantó pues así, hiperventilando, medio ansioso, debido al efecto de los opioides. Y ahí aprendí algo, no todos los días aprendí algo, no sabe todo, como tal, ¿no? Gracias a Dios mi colega el doctor Alex Sánchez, muy buen anestesiólogo, domina muy bien las divas, ¿ya? Síganlo. O sea, yo siempre digo que para dentro de nuestro gremio de anestesiólogos acá en Lima, Perú, Alex es el que sabe más que nosotros. ¿Ya? O sea, tiene el nivel más arriba que todos nosotros. Y es una cosita así de metro 60. Alexito. Entonces, no te compliques. Yo he traído en mi maletín butorfanol. El butorfanol, si lo leen algo, van a saber que es un agonista parcial. Entonces, ante esa situación, encima es un antitusígeno, porque tiene efecto antitusígeno. Se usaba antes de la marca Holiday, vía oral, para suprimir cada 6 horas esos perros, por ejemplo, con colapso traqueal o con un corazón agrandado que genera esta tos seca, igual que en el humano, para justamente de manera paulativa tenerlos un poco sedados, pero más que todo suprimir ese efecto de tos, ¿ya? Felizmente Alexito había traído butorfanol. Entonces la opción bien práctica fue, claro, ácido transenámico para parar la hemorragia, muy rápida, porque también acá no va a demorar, y antagonizar parcialmente lo que quedaba del fentanilo en ese perro. Dicho y hecho, colocado remifentanilo, el bicho empezó a relajarse, dejó de hiperventilar, mantenimos con soporte de oxígeno, el ácido transenámico empezó a hacer efecto y felizmente todos nos libramos. ¿Ya? Entonces, ahí el ejemplo que les digo, que en donde, por ejemplo, podemos utilizar un agonista parcial. Eso no lo podría yo hacer en un intraquirúrgico, porque si estoy corriendo una jeringa con fentanilo porque está con el abdomen totalmente abierto, no se me ocurriría, no voy a sumar un butorfanol con vosotros, pues después para sumar analgesia. ¿Qué haría? Le diría a la molécula del fentanilo, ay, salte pues, me voy a colocar. Y cuando hablemos más adelante van a entender que siendo un opioide el butorfanol es un excelente sedante, más no un buen analgésico. Para nada, ¿ya? En los perros, en los mamíferos, por sus receptores capa y tienen más capa más mu que capa, los mamíferos. Pero por ejemplo, para mí el butorfanol en aves, en reptiles, tiene lo contrario. Como ellos tienen más capa, ahí sí tiene mejor efecto analgésico y no tan buen sedativo. ¿Ya? Vamos más o menos entendiendo cómo puedo hacer jugadas con la misma, por ejemplo, familia de drogas. Y más o menos lo que les acabo de hablar es lo que estoy representándoles acá, ¿no? Cuando es un agonista, Yo pongo, no sé, dexmedetomidina, pero quiero revertirlo con antipemazol, que es un antagonista, va a dispersar totalmente la molécula. Y en el caso de la reversión parcial, lo que les he hablado, ¿no? Fentanilo, Bueno, hay factores que van a modificar la reacción farmacológica esperada, ¿no? Dependiendo del paciente.
Uno, por ejemplo, lo que hemos hablado por ahí. Si tengo un paciente renal, hepático, y yo voy a utilizar drogas que se metabolicen por ese camino, está más que lógico que no va a ser eficiente al 100%, porque hay un impacto, un daño como tal en este órgano que se encarga de hacer eso, ¿no? El estrés, la liberación de catecolaminas, como está mencionando acá, como les decía, perro ansioso, nervioso, que tiene que lamentablemente quizás aumentar la dosis que yo tengo en literatura o que tengo a base de mi experiencia, porque sé que va a ser mucho que no la voy a pasar tan bien por el mismo efecto de estrés. Inflamación, también las respuestas pueden ser variadas como tal, ¿ya? Cuando tengo, por ejemplo, yo no puedo hacer un bloqueo de nervio inframitario mentoniano en un conejo con absceso, porque tengo un proceso infeccioso. Uno, que tendría que, aparte de cambiar, hay mucho riesgo de que esa aguja pase o tome contacto con la zona de infección y jale bacterias, por ejemplo un foramen donde pasa un nervio, una arteria. Y recuerden que los nervios normalmente de cráneo están mucho más cortos para llegar a, es peligroso, ¿ya? El peso metabólico y el peso absoluto. Pongo dos ejemplos. ¿Conocen ustedes la raza Pointer inglés? Pueden haberlo visto, ese que se queda cuando ve la perro de cacería, ¿ya? Ponte que tengo un Pointer inglés donde yo religiosamente caso cada 15 días con mi perro y salgo por mi perro pura fibra. Tengo otro ejemplo, tengo un Pointer inglés, ya, este perro pesa 25 kilos. Tengo un Pointer inglés que lamentablemente lo tiene una persona sedentaria de departamento. Obeso, un jodón. 35 kilos. Y tienen que calcular dosis. ¿Ustedes van a calcularlo sobre los 35 kilos en ese perro obeso que es un jodón? ¿O lo calcularían según el estándar de la raza? Por lógica, lo voy a calcular sobre el estándar de la raza. Porque al calcularlo sobre ese peso de ese animal obeso que tiene grasa, estoy sobredosificando a ese paciente. ¿Ya? Entonces, a eso me refiero con el peso metabólico y el peso absoluto. Edad. Es lógico, no va a ser lo mismo dormir a este viejito que dormir por ahí uno ansioso, joven. No sé cuánto tiempo tiene tu perro, disculpe, ¿qué edad tiene? Ya no va a ser lo mismo, pues este no tiene un año y medio, ¿verdad? Se nota todas las características físicas de un paciente que tenía geronte, perdón. ¿Ya? Entonces no va a ser lo mismo, no, el plan que hago acá no va a ser el mismo que allá. Acá te voy a necesitar definitivamente menor cantidad de drogas. Su perro que encima, aparte de ser viejito, es tranquilito. Esto que se muere de frío, entonces creo que por el aire acondicionado sube los pobres. ¿Ya? Reacciones alérgicas. Ustedes ya no, con ustedes, como en el tiempo raro que ya ustedes conozcan, no hayan utilizado una droga que se llamaba pepidina. La pepidina es un opioide, ¿ya? Que tenía más o menos los efectos de la morfina, pero solamente duraba 45 minutos, en promedio aspiraba una hora, ¿ya? La pepidina tiene una particularidad. Si en algún momento uno la consigue, porque es humano, y si la quieres aplicar, la aplicas, no hay restricción para ello, solamente mucho cuidado con su manejo. Es como una, le estoy diciendo, como una morfina, pero con un tiempo cortísimo de acción. ¿Ya? Entonces, nosotros sí, tuvimos un tiempo que no había mucha disposición de fenta y de otras drogas y utilizamos pepidina para el MPA. En este caso, por ejemplo, es una droga que jamás, en particular lo aprendí a la mala, lo utilizaría yo en pacientes blancos, albinos. Tengo dos experiencias, uno con un bullying albino o blanco y con un dogo argentino. Los dos me hicieron reacción a la pepidina. No sé si algún momento han escuchado las famosas reacciones anafilácticas por vacuna, ¿no? A ver, aquí hay un que es alérgico, no sé, a los mariscos, o tiene algún tipo de alergia a algo. Ya, por ejemplo, y alguna vez lo has tenido que intoxicarte porque no lo sabías quizás, ¿no? A la mala lo aprendiste, ¿no? Reacciones como pápulas, escozor, y si va más, edema cutáneo, si va más, inflamación de glotis, te puedes ahogar, por eso es que normalmente tiene que actuar rápido, ¿ya? Lo mismo pasa con la pepidina, pues vas a observar, o con aquella droga que pueda generar algún cuadro de reacción alérgica. Pápulas en un inicio, escozor marcado, enrojecimiento de piel, y oye, actúa con un corticoide para bajar eso, un antihistamínico, porque si no, cierra glotis y que vas a hacer una traqueotomía de emergencia. Y si no tienes experiencia, adiós perro. ¿Ya? Y a mí me pasó, o sea, esos dos que estoy hablando tuvimos que suspender el proceso anestésico. Pues. Y estamos ahí pasando corticoide, si la dosis del perro es 0,2, ¿no? miligramos kilo de dexa, de hecho puedes poner 2 miligramos para sacarlo rápido. No te importa las repercusiones que pueda generar un corticoide después, tengo que sacarlo primero, prioridad de la vida. ¿Ya? Y también me ha pasado por ahí con un par de pacientes alucinóticos al propofol.
Ya he también suspendido 2 procesos anestésicos, me acuerdo, por el propofol. Son alérgicos, pues. Ya en su teoría clínica está bien marcado que no puedes utilizar propofol para inducción. Por ejemplo, ¿no? No es suficiente. ¿No tenían esos ninguna característica en particular? No, siempre han seguido ese plano lineal, doctora. Si te hablo del propofol, justo hacemos la inducción. Y a los 2-3 minutos empiezo a ver. Ustedes han visto los perros con alergia que el pelito se empieza por la pápula, ¿no? A alisar, ¿verdad? Lo mismo empieza a ver. A nivel general, edema de párpado. Bueno, ese bicho como está sedado no se lo está rascando, ¿no? Pero cambia de tono de piel, las pápulas bien marcadas y, oye, ahí actúa. Porque si no, sigue lo que le he dicho, ¿no? Normalmente las personas alérgicas o llevan una identificación con, no, soy alérgico acá, o hoy de moda está tatuado, ¿no? Para poder. Yo tengo una colega que es alérgica a los aires, piña, pobrecito, debe ser, ¿cómo solucionas dolor ahí? ¿No? Y ella tiene todo, alérgica a los aires. Una vez que maneja, hace bicicleta, senderismo, eso, una vez la golpeó un carro y feliz por eso se salvó, porque ella iba a empezar en el manejo de la ambulancia, pensar en ponerle aire, pues, felizmente tenía tratado para esa alérgica. ¿Ya? Independencia del paciente, o también llamado idiosincrasia del paciente, lo que les he hablado. Hay bichos que puede ser tranquilo, como tal, y que digo, con esto lo voy a planchar, pero a la larga necesito utilizar más dosis, ¿no? Que sale del cuadro, que es muy raro, pero los hay, doctores, ¿ya? También hay lo que les decía, la vía de administración intramuscular es muy errática, por eso es que no la uso, ¿no? Por lo que les digo, sí, hay muchas condiciones, masa muscular prominente, mucha fascia anatómicamente distinta, tejido adiposo, ¿ya? Entonces por ahí hemos detallado algunas cosas de eso. Los receptores NMDA, típico cuadro característico de los disociativos, ketamina, ¿ya? Por ahí también del sulfato de magnesio, porque hoy en día el sulfato, no sé si he contado esta experiencia, antes se utilizaba mucho sulfato de magnesio para eutanasia, antes que salga el T61, ¿ya? Lo conseguías en farmacia, lo compraban en polvo, lo diluías así en 2 jeringas de 20 ml y lo pasaban así, endovenoso, lo ponían directo al corazón. Esa era nuestra forma antigua de hacer eutanasias, ¿ya? Y como le digo, nadie hablaba de opioides para el manejo de lo que les he dicho en un inicio. Entonces todos esos hechos se han ido con mucho dolor, ¿no? Entonces es un burrada que hemos cometido todos los veterinarios en ese tiempo porque seguíamos una sola línea. Como tal, hoy en día el sulfato de magnesio ya se desplazó de esto de la eutanasia y hoy en día se utiliza como un coadyuvante. Anótelo, porque esta droga es modernita. O sea, ustedes sí lo van a aquel que por ahí haga clínica, se meta sedación, le guste la anestesia, va a usarlo mucho con ello. Ahorita es barata, una puede estar 3 horas en la situación, ¿ya? Y tiene un sulfato de magnesio, ¿ya? Y tiene efecto analgésico como tal. Ojo, nunca solo. Es un potencializador de lo que normalmente utilizamos, opioides, ketamina en infusión continua, lidocaína en infusión continua. O sea, siempre, normalmente por ahí va sulfato con lido, keta y por ahí tufeta, ¿no? O remi con sulfato, o lido, keta y sulfato. Son combinaciones que te estoy diciendo, pero nunca va solo. O sea, nunca vas a pensar que el sulfato de magnesio va a generar la analgesia potente que yo estoy deseando como para un OVH. Es un potencializador, ¿ya? Y tiene muy buen efecto analgésico, porque por estudios modernos sabemos que actúa a nivel de los receptores NMDA, ¿ya? Y en el tema del GABA, los despolarizantes, pues, ¿no? Por ahí los alfas son los que se encargan de esa acción, también en el caso de la samidalido. Hay la benzodiazepina y los barbitúricos, me había olvidado también de eso. ¿Ya? En el tema de los barbitúricos, como ustedes no pues usamos para terapias de sueño. Normalmente yo no podría tampoco hablarles mucho porque yo no lo uso dentro de mi analgésico, ¿ya? El doctorcito que les hablaba, el doctor Alex, es tan alucinante este hombre que él sí, o sea, lo escuchas y aquel que entiende de anestesia, entiende de braquicéfalos, sabe muy bien todo el impacto hemodinámico que a mí me generaría mucho miedo aplicarlo para cuando tengo que hacer un paladar, una harinas o VH de una perra bulldog. Y este hombre lo veo, nunca me he tomado el tiempo tampoco de conversar a fondo para que más o menos me dé los tips de cómo hacerlo, pero él usa barbitúricos en infusión continua, en braquicéfalos. Muchos, o sea, alguien que tiene anestesia dice, oye, mucho cuidado, yo no lo haría. No tengo la experiencia, pues, por eso es que también no tengo mucho que hablarle con respecto a los barbitúricos.
salvo para terapias de sueño, anticonvulsionantes, pero en protocolos como tal no lo uso en particular, ¿ya? Solamente tengan presente esto, ¿no? Son órganos importantes que deberían en teoría estar bien o me van a limitar el uso de este fármaco, ¿no? Paciente hepático renal o hepático o renal solo, ¿ya? Y en el caso de nuestros amigos benzodiazepinas, tenemos a nuestro buen amigo el midazolam, ¿no? Que es el más común. Diazepam, midazolam son los más habituales, ¿ya? Diferencias, el diazepam intramuscular duele horrible. El diazepam endovenoso se tiene que pasar diluido y muy lento, ¿ya? Para no generar por ahí algún efecto adverso. El diazepam no es cardioprotector, a diferencia del midazolam. El diazepam tiene efecto más corto que el midazolam. El diazepam, ambos tienen hipnosis muy marcada. El midazolam, ahora hablando del midazolam, no tiene tanto efecto a nivel de impactación de relajación de músculos respiratorios, ya de caja torácica. El midazolam es cardioprotector. El midazolam aporta algo de analgesia visceral, muy mínima, pero la aporta, ¿ya? El midazolam tranquilamente lo puedo combinar con otras drogas. El diazepam no. Hay algunas drogas que van a conocer ahí que generan precipitación, ¿ya? Por ese motivo ya saben por qué el doctor dice que prefiere el midazolam y no el diazepam, ¿ya? Bueno, tienen normalmente asociación muy rápida en el tema renal, ¿no? Otro también, nuestro buen amigo Propofol. Y estos componentes que ustedes están observando ahí, ¿no? Aceite de soya, glicerol, que es el fármaco que le ayuda a que la composición bacteriana de esta droga, o sea, de que esta droga no se contamine tan rápido, por así decirlo, ¿ya? Pero siempre ese aceite de soya es medio como caldo de cultivo para bacterias, como tal, mucho cuidado. Aprendan con el Propofol a no ser, como decimos previamente, codos, ¿ya? He visto colegas de que me abren la ampolla, cuesta 7 soles una ampolla de uso humano. O sea, hablando de si vas a utilizar Propofol de uso humano, 7 soles. ¿Por qué tú le vas a matar a un perro? ¿Verdad? Entonces, abre la ampolla, no la refrigera, no le limpia el émbolo, no lo protege con algo con cinta y están dando la misma aguja de lo que le puso al perro, el tapón, al otro también. Entonces, ahí es donde viene el tema de la contaminación con Propofol, ¿ya? De eso también tengo por ahí algunas experiencias que comentar. Yo he visto cómo es el cuadro de intoxicación con Propofol. He tenido mortalidad, justamente, así que le puedo hablar largo y tendido de eso. Pero no tuve mortalidad por lo que les estoy hablando, sino porque hubo un tiempo, más o menos saliendo de pandemia, donde había escasez, pues, ¿no? Todo se priorizaba para el humano, ¿no? Entonces, emancipación, mercado negro, donde normalmente nosotros, hablando de verdad, compramos algún tipo, muchas de las drogas, porque no hay pues, de uso veterinario. Llegó el famoso Propofol, no al 1% que ustedes conocen, sino al 2%, de tapa roja. Y encima, frasco multidosis de 100 ml. Uy, a nosotros que nos presenten eso, qué bacán, pues multidosis, al doble de la concentración, o sea, menos, ¿no? Bonito. Se distribuyó, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de los que hacemos anestesia, o sea, los que no estamos bien metidos en esto, ¿ya? Y todos, oye, ¿has comprado? Sí, lo tengo, se lo compró, oye. Llegó un día que un colega que tengo por allá por Villa María, comenta la experiencia, siempre compartimos experiencias tanto positivas como negativas, pero todos no lo comentan, ¿no? Y me dice, chicos, he tenido esta experiencia con un paciente que me ha generado un cuadro muy raro. Empezó con un cuadro de gastroenteritis dentro del intraoperatorio, gastroenteritis con desprendimiento de mucosa, gastroenteritis hemorrágica, desaturación, falla multiorgánica, paro cardíaco. Pero era un paciente para OVH, un paciente que no tendría por qué generar estas complicaciones, ¿no? Empezó, no, mando su protocolo, sus dosis, todo, pucha, pero todo un cuadro. ¿Hiciste análisis complementarios? Sí, estaban los análisis complementarios. Nada cuadrado, ¿ya? Tocábamos otras cosas. Me tocó a mí al día siguiente hacer un servicio acá en Olivos, me acuerdo, para un cruce de dogo, una cosa así era el perrito, ¿ya? Que lo habían atacado y teníamos que hacer o sea, lo habían mordido y tenían que hacer un trasplante, un injerto, porque tenía una zona necrosada muy grande, como tal. Y lo mismo que les he descrito, lo mismo lo viví yo.
A los 10-15 minutos de la infusión continua empecé a ver que el perro defecaba, dilató el fin, defecó, bueno, raro, pero bueno. Empezó a avanzar y empezaba como la gelatina transparente. Sí. Un desprendimiento de mucosa increíble, doctoras, ¿no? Se iba a la gastroenteritis y eso me preocupa porque si se está descompensando, se está deshidratando. Casi el cirujano estaba acelerando, luego dice no está bien, por favor acelera tu proceso. Empezó la gastroenteritis hemorrágica. Luego de la gastroenteritis hemorrágica empezó la desaturación. Se andaba en 99, 95, 92, a pesar de estar 100% de oxígeno, 87, llegó a 84. Ya veía mucosas periféricas cianóticas, ya empecé a cerrarse chute y ventilarlo yo mismo. Dije, quizás hay que hacer un rescate, tengo un chute alveolar, mi cerebro empezó a ir por todas las posibles causas. Y no, pues se murió el bicho, ¿no? Y encima del perro de un recomendado de mi colega, su amigo. Ya te imaginas, ¿no? Salir a darle, pues, oye, pero si era por un trasplante, hoy ibas a hacer un injerto, ¿no? Buscando. Ese mismo día, en la noche, un colega mío agarró y porque han visto que sí, soy de ese profesor que te estoy hablando, buscando el código de barra, porque venía con un código de barra, todo un registro y tal, haciéndole seguimiento. En la página no había nada de eso. ¿Qué era? Un propofol Bamba. Ya, o sea, nos habían vendido una droga que no era. O sea, eso pasa. ¿Ya? Pero yo se las resumo, pero ustedes saben lo que es hablar con ese propietario. Vuelvo a decir, aquel que está vendiendo o quiere meterse a la anestesia, bienvenido a las anestesias fuertes, ¿no? Aquel que te entiende, aquel que te come con la mirada, aquel que te dice, sí, pues, sigue floreando, ¿no? Todo lo que le dices para tratar de justificar esa mortalidad, ¿ya? Así que, doctores, en ese aspecto hoy en día, ustedes no, ya tienen propofol de uso veterinario ya. Multidosis, pero hay cosas que tienen que saber cuando cambia de color, de blanquito a ámbar, cuando se empieza a pegar a la zona, uno gira el fármaco y tiene una zona de adherencia, mejor no uses esa droga. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se usa y se desea. A pesar de que ese uso veterinario es caro, está $45 cada frasquito. Pero con esa enseñanza no hay problema. En la realidad, cuídense limpiando el émbolo, utilizando una aguja estéril cada vez que van a funcionar, refrigérenlo, como tal, pongan un algodón con cinta y eso les va a ayudar a conservar mejor la ropa. ¿Ya? El propofol tiene, como ya les he hablado, más adelante vamos a hablar de compartibilidad, tiene esa afinidad hacia el tejido adiposo, si estoy hablando del propofol, ¿ya? Así que en esos ovecitos tratan de reducir dosis, ¿ya? O si van a hacer infusiones continuas, no sé, pues la cirugía tiene planeada 1 hora, quizás a la mitad de la cirugía reajusto la tasa, la dosis. ¿Para qué voy a darle más? ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, esas cositas, llévenselas porque normalmente encuentran que tiene afinidad lipídica, pero el hecho de reajustar tasa, de calcular el peso más real y no obeso, son cosas que no vas a ver en la literatura. ¿Ya? Ajuste y muy caja. ¿Ya? Los receptores más habituales de los opioides. Vamos a tener ciertas familias, ¿no? Como tal, tenemos los naturales, como la morfina, codeína, dextromethorfano, ya este famoso jarabe que se utiliza como antitusígeno. Oye, es una droga muy moderna de la juventud como tal. Acá no tanto, pero Europa, Estados Unidos se utiliza mucha codeína y dextromethorfano para drogarse, sinceramente. ¿Ya? Entonces, esos países lo tienen totalmente restringido la venta. Aquí en Perú no. Vas, compras un antitusígeno, dextromethorfano para niños. Y puede eso generar, ya saben, los efectos del opio. Así que no lo hago. Ya, y en el caso de la morfina, sabemos que viene pues, del opio, ¿no? Como tal, es un derivado. De ahí se sabe. En el tema de los semisintéticos, tenemos la hidromorfona, el tramadol, oxicodona, como tal. Dentro de ellos, normalmente el tramadol es el más habitual que utilizamos nosotros en veterinaria. ¿Ya? Si hablamos de gatos, un opioide potente, correcto, va bien, ¿ya? Yo, con manejo de aire y opioide, tranquilamente el cirujano saca todos los dientes de la boca de un gato y te puedo asegurar que con simplemente una premedicación de estos bichos, de estos fármacos, en unas 6-8 horas que intentan alimentación húmeda, como tal, están comiendo. A ver, sería totalmente descabellado pensar en hacer eso en un perro. O sea, si me toca hacer exodoncia por X motivos en un perrito y confío yo en mi tramadol junto con mi meloxi, estamos recontra mal. ¿Ya? Pero en el gato sí, porque tiene esa afinidad como tal. En él pega muy bien.
En los perros, estudios modernos indican, si tiene receptores M1, ¿ya? Voy a tener cierto, o sea, mi efecto analgésico es un poco más potencializado, un poco más, ¿ya? Pero no es una droga que decía, con tramadol voy a solucionar analgesia moderada, imposible, ¿ya? Si tiene M1, por ahí aporta más analgesia que lo que en realidad hace es algo de sedación, hablando de cambios, ¿ah? ¿Ya? Otro punto importante, está descrito por literatura y por papers modernos de que los perros, ¿ustedes llevan sinología? Ya, algún momento van a ver las líneas genéticas como los grupos de clasificación de las razas, ¿ya? El grupo de los nórdicos, Chow y toda esa raza que al momento lo van a ver, ese grupo de perros como tal tienen cierta afinidad mayor, o sea, ahí me debería funcionar mejor, ¿ya? También en estos, el galgo, el whip, en estos también está descrito. Ahora, sin embargo, como yo sé, mi perro, porque acá tenemos muchos mestizos, pues, que uno tiene receptor M1, dos, de que por ahí dentro de las tantas generaciones tiene algo de nórdico como para que ese bicho le pegue. Imposible. Sin embargo, también ya en Estados Unidos hay pruebas moleculares para justamente ver qué tanta afinidad este receptor lo tiene, ¿ya? Entonces, quiero que se queden que en el caso del tramadol en perros aporta leve analgesia. Si tiene receptor M1 quizás sea un poco más potente. Yo lo considero más que todo que aporta algo de sedación más que analgesia y que siempre tiene que ir de la mano con un opioide, perdón, con un AINE, ¿ya? Porque la sinergia de estos dos se potencializa, ¿ya? Por ese motivo. Como les digo, acá tienen que aprender lamentablemente a que eso no es una MPA suficiente, que necesitan analgesia multimodal, ya que tienen que aprender del bloqueo, no es tan complicado hoy en día si quieren ser anestesiólogos, ¿ya? De ahí tenemos sintéticos, ¿no? Podemos hablar de la metadona, droga muy bonita pero muy cara, no llega muy frecuente acá a Perú, a menos que alguien lo traiga. Nuestro buen amigo fentanilo, felizmente sí tenemos hasta ahorita distribución. Ustedes son la última, no generación, sino el último grupo de anestesia que va a poder disfrutar muy bien del libre albedrío del fentanilo para los procesos que vamos a hacer más adelante. Lamentablemente, ya desde el próximo ciclo no existe fentanilo uso veterinario en Perú, entonces la universidad, por más que ha pedido, ha solicitado los permisos, no los han dado. Entonces, nosotros, el grupo, Andy, Fiorella, mi persona, no sé quién está enseñando en arte, nos hemos tenido una reunión porque tenemos que ver mecanismos para, o sea, nos han dicho, ¿sabes qué vas a hacer? Al menos para cirugía, con ustedes al menos, o para las siguientes generaciones, veo por ahí algunos mecanismos, ¿no? Yo quizá traeré fentanilo, traeré REMI, pero para el grupo de cirugía estamos complicados. Díganme, ¿cómo podríamos, si les he enseñado desde un inicio, cómo podríamos hacer quizás las OVH demostrativas sin opioides? ¿No? Entonces, ya por ahí he quedado que, bueno, pues, cuando toque traeré mi ecógrafo de mano y haré un cuadrado lumbar, tablot, para que ellos, los que tienen cirugía puedan, ¿no? Otra opción que por ahí se ha planteado es tratar de que nosotros fiscalicemos y vendamos la dosis de fentanilo a los alumnos, que eso no me parece, se puede prestar para muchas cosas, ¿no? O que la universidad vea la forma de traer sus ecógrafos que tienen en vía, al menos un par, acá para poder hacer tablot y cuadrado lumbar, tal, ¿no? Que hemos terminado en que va a ser lo más idóneo. Todavía estamos esperando respuesta. Pero ustedes todavía ya en aquel. El siguiente ciclo, nada. ¿Ya? Así que aprovechen ahí el fentanilo o el remifentanilo, ¿no? En el caso del fentanilo, sepan que por ahí genera algo de presión cardiorrespiratoria, dosis dependiente puede generar apnea. Tiene cierto efecto depósito, o sea, si yo hago una infusión continua y la paro, todavía voy a tener efectos del opioide en circulación en plasma, más o menos unos 10-15 minutos más, ¿ya? El fentanilo necesita dosis de carga, ¿ya? Eso también métanselo en la cabeza, por favor. El fentanilo necesita una dosis de carga para poder llegar al nivel plasmático que yo deseo, ¿ya? Y luego corro mi infusión. Al remifentanilo no. Al remifentanilo le doy de frente a mi jeringa, correr, va por su línea, ingresa al paciente y en 1 a 2 minutos máximo ya tengo un nivel plasmático deseado. Asimismo le doy cortar y en 1 a 2 minutos
se suprime del cuerpo. Entonces, si no hay una analgesia buena, preoperatoria, el bicho va a sentir todo el dolor de los plazas abiertas, abdomen, y manoseados, una esterectomía, una esterectomía, qué sé yo. Esto que estoy hablando, por favor, resalten, guarden, puede venir en parcial, ¿ya? Y por favor, ¿no? A aquel bolo, doctora, en el cual yo... Si yo voy a usar fentanilo como tal, la dosis de carga es un bolo menor en dosis, porque la dosis, por ejemplo, de infusión continua, creo que se la dicté, de 5 a 7 microgramos kilo hora, ¿ya? Para calcular, ¿ya? Y la dosis de bolo de carga es menor, de 2 a 3 miligramos kilo. Entonces, por ejemplo, perro de 10 kilos. Si voy a utilizar 2 miligramos, ¿no? Entonces yo necesito, ¿cuánto? 20, ¿verdad? Microgramos para ese paciente. Esto lo dividiría entre la concentración que es 50 microgramos. ¿Cuánto sale, doctora? Aquí la calculadora. ¿Cuánto sale? Rápido. 2 entre 5, 20. 0.4 dice la doctora. ¿Cierto? No sé, alguien corrobóramelo con el celular. ¿Sí? Sí, ya. No sé, yo ahorita ya estoy sancochado con tanta información militar. Esto va a ser mi dosis de carga. Entonces yo cargo 0,4, ya mi perro tiene vida. Inmediatamente debería haber calculado ya la dosis de para una hora. El mismo perro. Te he dicho que la dosis es de, vamos a 5 es de 5 a 7 microgramos, pero vamos a usar 5, ¿ya? Kilogramo hora. Entonces calculo de nuevo, 5 por 10, 50, entre 50, necesito 1 ml en una hora, ¿verdad? Entonces, quedamos, calculé mi dosis de carga, que salía 0,4, y coloco mi paciente. Para esto yo ya tengo la dosis para una hora en una jeringa diluida, ya programada. Pongo mi dosis de carga, le doy correr a mi bomba, que ya está conectada. Entonces, esta dosis de carga lo que ha hecho es, si este era el nivel plasmático deseado, esta dosis de carga lo que ha hecho es elevarla. La primera dosis de 0,4, ¿ya? Elevó el nivel plasmático hasta donde yo deseo. Y al correr mi bomba en una hora, lo mantengo lineal porque tiene un algoritmo tan exacto la bomba de infusión que me mantiene corriendo exactamente el volumen. O sea, sí voy a pasar 5 microgramos kilo hora. Entonces ayuda a dividir mucho más rápido. Exacto. Pero el fentanilo, el remifentanilo, no necesita hacer eso. El remifentanilo, preparé mi bomba, le doy correr y automáticamente hace esto. ¿Ya? A eso me refiero con dosis de carga. No solamente con los opioides, muchos lo van a escuchar con el propofol. Hoy no. También hay una dosis de carga y una dosis de mantenimiento, le llamamos, eso que está en la jeringa. ¿Ya? Eso, por favor, ¿está claro? Lo repito. Necesito que quede claro. Lo repito. Tengo un paciente. Este paciente voy a utilizar un opioide, como el fentanilo, el cual me dice que yo necesito primero una dosis de carga para luego posteriormente en mi bombita, una bomba de jeringa, está la bombita aquí programada, viene la línea que va a la patita de mi paciente, está conectada, ¿ya? En este caso hemos cuadrado que el perro pesa 10 kilos y yo les he dicho que tiene una dosis de carga de 2 miligramos. Entonces, 10 por 2, 20. ¿Ya? Tienen que más o menos saber que la concentración del fentanilo que por cada ml hay 50 microgramos. Entonces lo voy a dividir entre 50, que es la concentración que enseñé en la clase pasada. ¿Cuánto sale? 0,4 ml. Esa es mi dosis de carga.
Cargo fentanilo 0,4, como ya tengo una vía en mi paciente, lo coloco. Eso va a hacer, eso que he colocado, que el nivel plasmático se eleve a lo deseado. ¿Ya? Si yo vuelvo a repetir, digamos, ¿no? Vuelvo a repetir 0,4 más porque no quiero hacer infusión, ¿pasa el tiempo y empieza a caer? Pasa el tiempo. Otra vez vuelvo porque se está moviendo, doctor. Otra vez vuelvo porque estoy jalando el pedúnculo várico. Y eso es una sobredosificación. Por eso es que se inventó la bomba de jeringa, para no hacer eso. Entonces, nos quedamos todos en el bolo de carga. Colocamos el bolo de carga. ¿Ya? Elevé el nivel hasta el nivel plasmático deseado. Luego hay una dosis de mantenimiento, la cual es entre 5 a 7 microgramos kilo hora. Bien simple, puedo usar 5. 10 es el peso, por la dosis de mantenimiento que es 5, 50. Y si te digo que la concentración es 50, 50, yo necesito 1 ml. ¿Qué hago? Digamos, ¿no? Agrego a mi jeringa el 1 ml, ¿ya? Pero por criterio lógico, en esta línea, que va a esa línea de extensión, como un equipo de hemocresis, ¿no? Esa línea, de las que usamos en anestesia, tiene 1,8 ml. Si yo pongo solamente 1 ml y le doy correr, se va a quedar en la línea, pues, y nunca va a pasar. ¿Qué hacemos? Le damos volumen como tal. Le agrego, no sé, pues, 20 ml más de suero. Esta mezcla, ¿cuánto me da? 1 más 20. Le digo mi pantalla de mi bomba, programo 21 ml, porque tienes en la pantalla de tu bomba 21 ml. Y le doy un cuarto. Así tengo un volumen que está distribuido, que me va a quedar, va a ir viajando, porque estoy programando 21 ml hora, pero me va haciendo el efecto de los 20. Tengo una hora de anestesia. Eso es lo que más o menos vamos a empezar a aprender a repetir ahí nosotros. O sea, no se complique el taco. Lo que yo necesito, al menos que ahorita, por favor me sepan que existe una dosis de carga y una dosis de mantenimiento como tal. Que la dosis de carga sirve para elevar el nivel plasmático a lo deseado como tal. Y que la del mantenimiento me la va a mantener lineal y no me va a generar sobrefijación. Eso es lo que necesito que sepan ahorita nada más. ¿Ya? La dosis de carga es para elevar el nivel plasmático deseado, a lo que yo deseo. Y la dosis de mantenimiento para que este nivel plasmático sea lineal y no genere sobredosificación. Si no, pues ¿para qué voy a invertir yo en una bomba si fuese lo mismo? Si voy a estar bolo, como en algún momento les he dicho que a mí me enseñaban así. ¿No? Me dicen, se mueven, y luego otro bolo, de ketamina minazolam. ¿Qué analgesia visceral genera eso? ¿Me entienden? O sea, lo único que hacía con eso era mantenerlo hipnotizado, que la ketamina lo deje disociado, pero con todo el dolor. O sea, cuando a mí me hacían cirugía, hacíamos eso. ¿Se imaginan qué descabellado? Ya ustedes ya no, pues ustedes ya tienen otro nivel, doctores. Por eso les decía la otra vez entonces, ¿cómo me hubiese gustado a mí quizás tener este grado de educación? ¿Dónde estaría ahorita? ¿No? Me ha costado años, inversión externa a la de la universidad, ¿no? Salir afuera para poder aprender. ¿Ya? Tenemos a nuestra buena amiga buprenorfina, es una droga cara, pero ya llega cada vez más. Hay aquí en Perú, hay gente que ya la está vendiendo, ronda más o menos $200 en promedio. ¿Ya? Les dije la otra vez, también hablé algo de la buprenorfina, de que es una droga muy bonita en el sentido de que tiene casi todos los efectos potentes de la morfina, pero nada de lo negativo. No hipotensa, no me genera retención urinaria, me genera un grado de sedación cómodo, su efecto analgésico es potente, ya dura regular tiempo dependiendo del paciente y de especie. Como tal, yo en conejos, por ejemplo, tengo estudiado de que tengo una analgesia tranquilamente de entre 8 a 12 horas. En perro quizás 6 o 8 en promedio, ¿no? En gatero desde 12, ¿ya? Pero sinceramente yo veo que por mi experiencia algo menos, ¿ya? Pero es una droga muy bonita, en el sentido de que la puedes poner, yo la coloco, por ejemplo, junto con un bloqueo cuando le saco dientes a un conejo, bloqueo infraorbitario mentoniano y la coloco subcutáneo para el postoperatorio. O sea, ese conejo que se queda internado a cargo de quizás de mi doctor de noche, yo realmente tranquilo porque sé que la buprenorfina ahí está haciendo su efecto y que tengo pues ese rango amplio para que esté cómodo ese conejito, ¿ya? Y no tenga que preparar una infusión continua, pues vamos a eso, el famoso
el famoso FLK. ¿Cuáles son qué drogas hay acá metidas? Si tenemos así. El primero, el segundo, ketamina. ¿Para qué arriesgar salivación, tetanización? Por ahí, ¿para qué intoxicar a ese paciente? Quizás no se calcula muy bien. ¿Para qué mantenerlo opioidizado? Sí, y entonces yo voy a tener que tener mi kennel, mi conejo, su vía, forrar toda la línea, porque somos mordelones después de línea, lo vamos a morder a cada rato. La forramos con cobaca esta que sabe feo, ¿ya? Y conectado a mi máquina con mi bomba ahí donde tengo rotulado mi FLK. Sí, hago menos gasto, menos involucro de la guardia, pucha, movió, no movió, está conectado, a simplemente bloquear mentoniano, infraorbitario, subcutáneo del grupo de morfina. Mi protocolo bien simple. Así ese bicho ni siquiera está sin línea. Yo veo a otros colegas que siempre están ahí con la línea, qué bonito se ve, ¿no? Pero es un animal que ahí no me conviene sumar cosas en él, estresarlo más, tenerlo con el cono, tenerlo con la guía, tenerlo con esto que se da vuelta, que hay veces el de la guardia está, se ha enredado ahí en el propulsor, no puedo, pero no puede agarrar, no puede pelear, pues. Es un animal que libera la calamina, ¿me entiendes? Me ahorro todo lo que estoy hablando con simplemente ese rango. De nuevo, lo moderno, bloqueos, lo moderno, utilizar drogas que quizás invierto, pero me da su tranquilidad. ¿Ya? La buprenorfina va a ser la droga que yo la coloco subcutáneo, actúa, como está con el bloqueo, le da el tiempo, te dije que demora 2 horas, ¿no? Cuando uno pone subcutáneo una droga, la pongo subcutáneo, demora 2 horas. Pero yo esas 2 horas, las cubro, de que no hay analgesia, las cubro con el bloqueo. Exacto. Entonces, cuando el bloqueo, porque yo no puedo usar bupivacaína en esos bichos, ya hablaremos por qué después, ¿ya? Pero la lidocaína tiene efecto de bloqueo de 2 a 3 horas. Entonces, yo bloqueo. ¿Ya? Nalburfina, esa sí la tienen ustedes acá. Tiene mayor efecto sedativo que analgésico, algo así como el butorfanol. ¿Ya? En el caso de esta, la dosis va de 0,2 a 0,5 miligramos kilo, como tal, y normalmente la utilizo como más que todo MPA. No hago infusiones de nalburfina en ellos. Le puedo decir que quizás sí la he, de manera experimental, en conejos, he utilizado hasta 2 miligramos kilo y he hecho OVH, pero termina bien opioidizado. O sea, el despertar la recuperación es muy larga. Pero te estoy hablando de algo que he hecho experimental, no para probar. Porque también ha llegado reciente, o sea, no es que tendrá que 3 años aquí en el mercado nacional de disposición. Esa sí la vende Richmond y la puede conseguir al distribuidor como tal, ¿no? Es un sintético como tal, agonista, antagonista también. Por eso, si es un antagonista como tal, doctores de receptores muy kappa, como tal, no se les ocurra mantener una infusión con fentanilo, haber premedicado con nalburfina y pensar en utilizar luego fentanilo, porque la va a desplazar. ¿Ya? Naloxona no tenemos aquí a disposición, no tengo sinceramente mucho que hablarles porque no la he conseguido ni siquiera, yo también ni siquiera la consigo. Entonces, ¿de qué les voy a hablar con respecto a naloxona? Sabiendo, perdón, me equivoqué. Entonces, estamos hablando de otra droga. La naloxona es un antagonista de los opioides. Han visto estas personas en Estados Unidos que parecen zombies debido al efecto del fentanilo. Cuando los rescatan o los salvan, justamente debido a este antagonista, naloxona, actúa rápido. 60 segundos es su tiempo más o menos en que desplaza la molécula del opioide. Por eso, si se actúa rápido, logran salvar a esa persona. Y en el caso de nosotros, si tenemos algún compromiso como tal o alguna complicación que sabemos que es por el opioide, este va a ser mi droga de salvación. Así como en la silacina, en la yombina para sacarlo, de la metonina, de la dipemazoles para sacarlo, de los opioides, para todos en general, para sacarlo, naloxona. Para desplazarlo, para antagonizarlo, como fármaco de rescate. ¿Ya? Naloxona. Luego tenemos farmacocinética como tal del paciente, tenemos la absorción rápida después de la aplicación, ¿sí? La distribución amplia alcanza las concentraciones en el cerebro, tejido adiposo, pulmones e hígado. Su metabolismo de los opioides es netamente hepático, siendo activo algunos metabolitos como tal, y su expresión es netamente renal. ¿Ya? Por eso mucho ojo, pestaña,
tema hepático renal en estos pacientes. Ahí vuelve el tema de que vas a utilizar protocolos modernos, como el que les digo, ¿no? De los bloqueos. ¿Ya? Entonces, los bloqueos llegaron para quedarse. Uno puede hacer anestesia libre de opioides, se le llama así pues también. Bueno, sí, yo puedo hacer una OH libre de opioides. ¿Cómo? Bloqueando, como tal. Un cuadrado lumbar, un TAP-LOCK. TAP-LOCK para insensibilizar la pared abdominal, los músculos abdominales, y el cuadrado lumbar para insensibilizar las vísceras abdominales. Entonces, si está bloqueado y lo he hecho bien, ¿por qué voy a utilizar opioides? Si ya tengo ahí tratado. ¿Ya? Esos dos también por ahí van a escucharlo mucho. Y cuando lo vuelva a ver a ustedes en cirugía, porque ya no va a haber fentanilo, vamos a hablar mucho de cuadrado lumbar y de TAP-LOCK. Cuando a él le toca hacer todas las abdomen, cuadrado lumbar y TAP-LOCK. Cuadrado lumbar y TAP-LOCK. ¿Ya? Va a ser su pan de cada día. Un ratito porque ya está llenando varias veces. ¿Algo más tarde? Ya, digo que alguien salga. ¿Está fuera ya? Ya, dale. Sí, ahí van a recepcionar. Ya, ok. Tu vaina se para solito. Solito se para tu vaina. Sí. No, pero solito se para. Receptores adrenérgicos, ¿no? Tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Van a tener distintos efectos según, ya sea un alfa 1, alfa 2 o un beta. ¿Ya? Normalmente en el tema del alfa 1 ha habido mucho de la contracción del músculo liso, principalmente, ya, porque me gusta, no se han visto algo de películas, no sé, ¿no? Adrenalina y el corazón, ¿verdad? Justamente para generar la contractibilidad del músculo cardíaco. Tenemos en el caso de los beta, también ayuda o sirve también en la contractilidad del músculo liso y la inhibición de la liberación de la transmisión. Y en el alfa 2, perdón, en el tema del beta, contracción del músculo liso del corazón, relajación de los músculos lisos y glucogénesis. Cuando uno utiliza estas drogas, casi siempre van a ser o el músculo cardíaco va a ser demandante de oxígeno, así que es importante que vaya de la mano el aseguramiento de la vía aérea y siempre una fuente de oxígeno al 100%. ¿Ya? A veces esta contractibilidad no va a ser suficiente, por eso existe lo que le llamamos el masaje cardíaco, ¿no? Si es chiquitito, puedo utilizar dedos, si es grande, ¿ya? Y normalmente, ¿cuántas contracciones deberíamos hacer de estas si tengo una parada cardíaca? ¿Alguien da números? 120. Normalmente, entre los 60 y 70 contracciones, en el caso de emergencia hablando, tomo determinaciones. O sea, 101, 102, 103, 104, 60, estetoscopio y veo contractibilidad. ¿Ya? Porque es lo ideal. Muchas veces, también por favor, gradúe, pues. Si es un perrito como el que tiene la doctora y, no sé, como acá el doc, que es grande, y le mete demasiada fuerza, puedo generar también complicaciones. Ruptura, fisura de costillas, ¿ya? Entonces, por favor, ahí, adelantando algo de lo que es RCP, tengan cuidado con eso, ¿ya? Y si son pequeños, normalmente utilizo así, los dedos. Hurón, conejo, erizo, chihuahuita, ¿no? Cachorrito, como tal, traten de hacer el masaje, ¿ya? Y si no, contracción como les he mencionado. Siempre les digo cuando enseño que
un paro cardiorrespiratorio te avisa. O sea, no es que está look, no, no es así. Normalmente vamos a ver cuando ya les toque aprender más adelante de monitorización que los impactos o los cambios hemodinámicos en el paciente se notan como tal. O sea, empieza a ver quizás por ahí un cuadro de hipotensión, mi incisura dicrótica a nivel de la pulsometría empieza a disminuir, esa frecuencia cardíaca no es que de 100 baja de frente al 30, 20, ¿no? Y luego el paro, no es así. Gradualmente te va avisando. Así que por favor, es algo que tenemos que tener presente. No piensen pues de que el paro es así fulminante, ¿ya? Entonces, si uno se adelanta a eso, mi expectativa de éxito va a ser menor o mayor. Mayor, y voy a poder quizás sacar a ese paciente. Número 2, importante, las drogas de emergencia siempre tienen que estar listas y cargadas porque segundos cuentan, ¿no? Y justo ese día, la adrenalina siempre está acá, pero justo ese día por hacer el destino, el doctor la puso en el martillo. Entre que vas buscando, entre que calcula la dosis, luego la jeringa, ¿qué jeringa? Saca la jeringa y voy a calcular, pierdo tiempo. Por ese motivo, doctores, actívense en tener siempre las drogas de emergencia a la mano. De nuevo, una lista que esto ya no quiero hablar mucho porque lo tienen o lo han estudiado en fármaco o si no, a repasarlo, por favor. ¿Ya? Y bueno, creo que con eso ya culminamos. De esto a repasar, les voy diciendo, Sandy siempre viene farmacocinética, farmacodinámica de las principales familias de drogas que vamos a utilizar: opioides, alfas, disociativos, amigas. Ya casi siempre pido 4 efectos positivos y 4 negativos. Así que ya vayan armando su hojita. Yo a los primeros grupos les decía, porque tenía un problema con el grupo anterior de que no me seguían la línea, ¿no? Para el tema de canalizar, tuve que, no sé, creo que cuando ya tocó la práctica de la MPA, volver a tratar de enseñar o de que perfeccione la canalización para poder poner su MPA, ¿ya? Y con ellos también tuve el problema de que cuando ya tenía un paciente con MPA, 2 efectos positivos del alfa, que deben de saberlo, pues, ¿no? O 2 efectos negativos y la gran mayoría volaba. Entonces en ellos les obligué a que tengan su hojita, no sé, ketamina, 4 positivos, 4 negativos. De silacina, 4 positivos, 4 negativos. Así. Y eso les ayudó a tratar de evolucionar. Si por ahí alguien no se le complica mucho eso, tómenlo como metodología, por favor. ¿Ya? Listo, entonces.